Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Y hoy me visita alguien muy especial para mí, personalmente. Yo no sé si todavía queda fan club, pero si queda, yo soy el presidente desde hace muchos años, un querido amigo, lo admiro brutalmente, Roy Brown. ¿Cómo está? Muy Primero que bien. nada, gracias por venir a Palante Boricua. Sí, no, y me encanta esto aquí. ¿Te gusta el Sí, estudio? me siento tranquilo. Qué bueno. ¿Qué le puedo preguntar yo? Es que para mí es difícil la entrevista porque de verdad, bueno, tú lo sabes que yo soy fanático. Pero lo que se me ocurrió así es, a los 78 años, ¿cómo tú miras hacia atrás y cómo ves tu vida, pero en particular el principio artístico, Mr. Conmacana, Monón? Bueno, ¿Cómo pues lo yo, miras? fíjate, yo estoy en una época donde ciertamente le dedico tiempo a a pasar sobre mi vida, sobre el Sí, lo estás pasado. haciendo. Si lo hago, lo pienso. Porque, pues, para estar claro conmigo mismo, qué fue lo que me pasó. Hay fechas que se me olvidan y trato de entenderlo. Pero ciertamente yo trato de regresar de alguna manera emocionalmente y por medio de la gente a quien yo conocí, cómo yo viví una vida tan intensa en la década del 70, porque yo hice de todo en esos 10, 12, 13 años. Cuidado con de todo, porque eso puede Sí. ser bien amplio. Bueno, sí, bueno, me casé varias veces. Eras un fiel creyente Tuve, del matrimonio. sí, sí, viví en varias casas. Estuve huérfano de casa. O sea, hubo tiempo donde yo no tenía dónde dormir. Me mudé, me casé. Tuve dos nenas con Patria Vicente. Entonces luego decidimos, como yo no me podía ganar la vida aquí, yo no tenía dónde Eso cantar. fue aquí en Puerto Rico. Sí, te estoy hablando de los primeros 6 años de la década del 70, porque yo en el 76 nosotros decidimos irnos A a Nueva York. Nueva York, ella a estudiar eh, parto sin dolor, y yo a ganarme la vida, porque allá yo podía cantar y me pagaban. Aquí no había manera de ganarme Vamos con nada. eso, pero espérate, suave. Porque esa es la época de Tahoné. Sí, No, Tabonet trabajábamos de gratis, vamos a ponerlo así. de verdad. O sea, Sí, no era ni, 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 Andrés ni- Jiménez, para ganar chavo, hacía pasteles y los vendía. me lo contó desde esa misma silla que tú estás. Así mismito me dijo. Sí, sí, Y esta es la época del disco. Tu primer disco se graba en el 71, por 72, ahí, 71, por ahí que es el de Monón. es el de Yo Yo Protesto, protesto, sí, que estaba Mr. con Mr. Macana, Conma. Monón, Dime Niña, sí, esas canciones. Eh, Cuando tú miras esas canciones hoy, obviamente te tienes que sentir orgulloso, pero son canciones poco sofisticadas en términos musicales, por ejemplo. Sí, acústica, Y es tú con la guitarra sí, algunas de ellas, no todas, algunas de ellas, pues panfletarias, contestatarias, sí, sí, ¿no? no hay mucho... Francamente panfletarias, pero fíjate que yo no sabía lo que era eso. Entonces, pues yo escribí cosas que había que decir, porque muchas de esas canciones lo que yo digo es verdad. no, de Lo que acuerdo. pasa es que eh, se sale de lo que luego hemos conocido como, ¿sabes? Si tú eres bolerista, vamos a suponer, tú oyes los boleros y tú oyes esas palabras tan bien puestecitas unas detrás de la otra y lo sutil de los poemas, pues entonces tú oyes a Roy Brown y tú dices, pero esto es un desastre. Eh, eh, Pero, y voy a estar brincando para atrás y para adelante, pero una de las cosas que yo más admiro de Roy Brown es que yo creo que es uno de los grandes músicos de Puerto Rico.
para mí, al nivel de Glenn Monroy, porque ese músico de protesta de panfleto, años más tarde, en el mismo corillo, saca un disco que yo creo que es el mejor disco de bolero publicado, con Zoraida Santiago haciéndote segunda Sí, sí, voz, sí. Tato Santiago en el piano, y ese disco es, o sea, y tú me la pusiste fácil. Si yo oigo ese disco, digo, espérate, esto es otra cosa. Claro. Entonces, ¿cómo se da ese cambio? O no fue un cambio y siempre estuvo. O sea, es otra cosa. Bueno, mira, yo empecé como cantante de la calle, de protesta. ¿Estudiaste música? No, No. no. Yo estudié en la UPI literatura y sociología, filosofía, o sea, pero música, incluso mis primeras canciones son en 2 tonos, 3 tonos, 4 tonos más, eso es todo lo que hay ahí. Y yo aprendí a tocar guitarra por mi cuenta, tuve maestros luego, Eso, pero pues. que empezaste Pero yo empecé, a oye, los cantazos. porque sí, porque yo trabajaba en la universidad, ¿Qué hacías? estudiaba, yo trabajaba en el Centro de Investigaciones Sociales con Falcón. Ah, ni de Y Falcón. entonces yo pues, estaba aprendiendo tanto y yo ya tenía una guitarra, así que yo escribía textos sobre lo que aprendía. O sea, por eso fue que escribí El Negrito Bonito, pues leí a Enrique de la Guerra, La Llamarada, pues La Llamarada es la imagen del Negrito Bonito. Entonces, lo que iba aprendiendo, y entonces trabajaba en un proyecto que aspiraba a estudiar la naturaleza y la historia de la pobreza en Puerto Rico. Para el centro de investigaciones y tuve que viajar a distintos. Y todas esas experiencias nutrían entonces. Todo eso nutrió las canciones. Entonces, fíjate, yo era un gringuito, tú sabes, un americanito. Y entonces. ¿De dónde tú eras? ¿Dónde Yo me crié en Miramar, o sea, estudié en el. Sí, gringuito blanquito. sí, sí, sí. O sea, hoy guaynabito. Sí, entonces pues yo, ¿No está en el Perpetuo? sí, en el Perpetuo Socorro. Y entonces yo empecé a decir, oye, pero yo no soy esto, yo soy de aquí, de Puerto Rico, y yo debo tener cierto orgullo entonces, claro, a mí siempre me gustó pasear por la isla. Yo fui descubriendo a Puerto Rico, porque en ¿Tu mi. papá es americano? Sí, y mi mamá es ponceña. Entonces, Wow, ¿qué pasa? Que qué uno combinación no. peligrosa. Sí. Sí. Mi abuelo, Galileo, era un doctor ponceño, era independentista, y mi abuela, ponceña, de Juana Díaz, su familia, fue fundadora del PNP. Ok, o sea que Y sí, o las sea, bellas contradicciones que se dan en sí, Puerto Rico. sí. Entonces, pues yo fui descubriendo que yo era puertorriqueño. Y yo iba a cantar, pues qué sé yo, qué canción yo compuse, no me acuerdo cuál, pero entonces venía un tipo y me decía, pero los 6 se hacen así. Y entonces me aconsejaba, mira, escríbete un 6. Entonces hay que irse, amor, recoge todas tus cosas, el pillo de Malén, no bota de esta choza, allá en la 16, vive el tío Carnelo, y aunque no tenga dinero, es un hombre de verdad, en realidad, mi amor, no me sulfuro más. ¿Entiendes? Pues así cantaban los puertorriqueños que yo oía en WKQ, entonces pues yo cogí de ahí, a mí me gustaba César Concepción, a mí me gustaba La Plena, Ismael Rivera. Entonces yo cogí de todo eso y hice ese menjunje que es Yo Protesto y Basta Ya Revolución. Y entonces es un personaje. Yo creé un personaje que se Sí, llama Roy Brown. pero así lo veías en aquel momento o así lo ves a los 78 años. Lo mío era la calle, lo mío era cantar en las protestas, estar con la gente de la Yupi. Para ponerlo en contexto, los que sean más jóvenes, voy a decir algo que yo viví.
yo me llevé un regaño por tu disco en mi casa, porque a mí me prestan ese disco. Yo estaba en high school, en el Pilar. Debe haber sido año 74, 75, por ahí. El disco de Yo Protesto. Yo llegué, puse el disco en el componente, puse la música y un vecino se quejó. O sea, un vecino vino. Que cómo era posible que se estuviera tocando esa música de comunista. Que no había en realidad, bueno, puede haber algún contenido así medio ideológico de izquierda, pero era más bien una afirmación puertorriqueñista. Protesta de la guerra, protesta de temas, ¿no? Sí. Ciertamente fuerte, porque... Bueno, señor inversionista, tenga usted cuidado, en vez de sus ganancias tendrá algo quemado. Ay, ay, ahí ay. hay un poquito Sí, sí, sí. no, y la canción que termina, Fuego, Fuego, los Yankees quieren fuego. Esa fue yo creo que la que el vecino, que era muy PNP, pues tú sabes, vino a objetar, entonces, pero me interrogó, me dijo, ¿tú sacaste ese disco? ¿Qué es eso? No pasó gran cosa, porque mi madre era intelectual y tolerante, así que fue como que, pero a mí me chocó que algo musical fuese tan controvertible, fuera, tú sabes, tan Bueno, yo estaba problemático. prohibido. Pues, ¿sabes? Los jóvenes no podían llevar, los papás no permitían que esa gente llegaran con mis discos. Pues te estoy diciendo que me pasó. Vamos a una pausa y regresamos a seguir explorando los últimos 60 años con Roy Brown. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Les recuerdo que se suscriban por YouTube, le den a la campanita o a la flechita o a lo que haya que darle para que se suscriban, Palante Boricua, para que tengan acceso no solamente a esta entrevista, sino a todos. Y que nos vean por Telemundo.do los domingos. Roy, ¿tienes concierto? Tengo un concierto el 12 de agosto en el Centro de Bellas Artes. De Santurce. En Santurce. Sábado 12 a las 8:30, por ahí 8. Averigüe en la tiquetera, que eso, ahí lo dice. Tiquetera es, sí. Quedan boletos, pero se van a acabar. Hablando de conciertos y brincando cronológicamente, regresaremos ahorita al pasado. Yo recuerdo hace como 20 años que tú tuviste un concierto en el teatro de la Universidad de Puerto Rico. Has tenido múltiples, yo hace como 20, yo ya como 30, yo creo que yo estaba en la Escuela de Derecho. Y a mí me estuvo tan impactante que tú estuvieras en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, pensando que muchas veces cantando en la Universidad de Puerto Rico te corrió un mister con macana. Entonces, y yo decidí ir a ese concierto, porque dije, como que era un coming of age, tú sabes, una cosa, una deliciosa contradicción que allí fuera del teatro en algún momento probablemente tuviste que correr como centella. Sí. Y que ahora eras el... Entonces cuando llego allí me pasó dos cosas. Es más, si queremos buscarla cuándo fue, Fernando Agraíz era el presidente de la Universidad de Puerto Rico, cuando haya sido. Sí. Y entonces, y me acuerdo ahora porque cuando llego allí, veo al presidente de la universidad y obviamente toda la plana mayor, sentados allí esperando que salieras tú a cantar. Y ahí yo dije, anda, o sea, cómo ha cambiado el mundo. Sí. Lo querían matar, Sí. un par de presidentes atrás, y ahora el presidente se sienta así. Y la segunda cosa que me llamó la atención, y esto lo digo para que compren los boletos a tiempo, había una nueva generación, sabe Dios si una segunda nueva generación, cantando contigo allí. Entonces yo decía, yo que nunca me he sentido viejo, pero en aquel momento tendría, qué sé yo, 40 y pico. Y yo me siento que tú eres de mi generación, o sea, que tú eres mío. Pero entonces uno ver el teatro lleno de muchachos de 20 años. Y yo me pregunté en aquel momento y te pregunto a ti ahora, ¿por qué pasó eso? O sea, ¿cómo es que tú has logrado trascender y que hay toda una nueva generación que Jean María es fanática tuya? Y es una... Bueno, yo pienso que pues las canciones,
las canciones mías, pues las cantaron grupos fundamentales de la música puertorriqueña, Haciendo Punto, cantó mis canciones, Lucecita cantó mis canciones. Pero toda esa gente es mi generación. Fíjate que esto es más interesante. Me estás hablando de gente que es mi época. Sí, mi época pero yo cantaron mis Por canciones eso. y entonces me di a conocer, mira, Fiera La Vega cantaba, Ya ese es más para adelante. cantó mis canciones, luego Cultura Profética cantó mis canciones. Entonces, yo, de hecho, durante esa época yo viví en Estados Unidos, o sea que yo tampoco ni estaba aquí. Correcto, es verdad. Entonces, de momento regreso. ¿Cuándo tú regresaste? ¿En el 80 y pico? Yo regresaba de vez en cuando, de vez en cuando. Yo regresé con Aires Bucaneros en el 80, 81, pero no era masiva nuestro recibimiento, era bueno, porque la gente que le gustaba la música, pues nos acogió con mucho cariño y admiración, porque Aires Bucaneros la verdad es que era estaba Carl Royce, sí, Carl Royce, Pablo Nieves, Zoraida y yo, y éramos virtuosos, porque, bueno, o sea, ahí en esa época yo tocaba la guitarra, yo practicaba, entonces nosotros cuatro éramos una orquesta. Era una orquesta. Busquen en Spotify eso. Y de nuevo, lo que me fascina de este hombre es, oigan Monón en el disco Yo Protesto y oigan Aires Bucaneros. Sí. Y es o sea, es otra cosa. Otra cosa. Y sigue siendo género con conciencia, con contenido social. Y el disco de bolero es otra cosa. Oye, el disco de Distancias. Ah, bueno, ahí sí, con Miguel Cubano y José González, a guitarra, acústico. Pues ahí, fíjate, tuve la suerte, yo venía desarrollándome, yo diría que ya como cuando hago Profecía Dura Joan, ya se nota que voy bien, que me estoy encaminando. Hay progreso, pero cuando me junto con José González y Miguel Cubano, que estaban estudiando guitarra, pues le metemos mano a un proyecto de guitarra clásica y de canto, que bueno, yo no digo que fuimos los primeros, pero fuimos los primeros en afrontar eso con un poeta nada más, que fue Juan Antonio Corregel, con unos textos de maravilla. Y ¿Ahí está Bobo Moín? Sí, y bueno, maestro, Bobo Moín nada más, ¿qué más? Pero estaba en La Vida a tu decir, entonces eso de ahí cogió todo el mundo, de ahí cogió gente de canciones. Pero fíjate, yo me tuve que ir de Puerto Rico sacando distancia. ¿Cómo te fue en Nueva York? ¿Sacando distancia? Me tuve que ir porque es que nadie compraba mis discos, yo no tenía... mira, por el tema político, yo estuve y Maribel hasta una vez Juan Maribel me dijo, temo que te van a quemar. La gente de izquierda, porque pues estás cantando en meeting y en protesta, entonces no tienes cómo desarrollar una parte comercial. Yo cantaba 2 canciones en un meeting y eso era todo, ¿entiendes? Entonces tenía 100 canciones, ¿cómo me desarrollo? Bueno, y cómo protejo a mi familia, y bueno, entonces me fui a Nueva York, bueno. Eso fue, pero... ¿Cómo te va en Nueva York? A mí me fue bien, porque yo trabajé fuerte, yo llamaba a todas las universidades, yo cogí un contacto en Milwaukee y lo llamaba, mira, yo soy Roy Brown, mira, te oí una protesta una vez en la Yupi. Entonces iba a Boston, cantaba en Boston, cantaba en Nueva York. ¿Te ganaste la vida como cantante? Cantaba mucho y me ganaba la vida, que podía pagar la renta y la comida. Mi esposa pudo estudiar, las nenas estaban en la escuela y entonces vivimos una vida no normal. Sí, pero más o menos. Pero más o menos pudimos sobrevivir y echar para adelante, que aquí no se podía. Bueno, aquí en esa época mataban a la gente. En esa época uno no podía. Maravilla fue. Sí.
Sí. 7, 8. Sí. No había manera de buscársela porque no habían cafeteatros, no habían festivales, que eso vino después. Vamos a una pausa. Para que tengan una idea, en esta época, que estamos hablando de Puerto Rico de los años 70, usted no podía pegarle una bandera de Puerto Rico a su carro. Te arrestaban, te ¿Por qué? paraban. Porque te paraban. Era legal, porque Muñoz en el 52 la hizo legal. Pero todavía en el 79, en el 80, en el 81, habían los que ponían la bandera americana, ya sabemos, ¿verdad?, de qué lado iban. Los que ponían las dos banderas, estás safe, puedes usar la puertorriqueña y la americana. Pero si tú ponías una bandera puertorriqueña, tú eras independentista / subversivo. Oye, pero en el 98 también, porque a Emily, mi esposa, a nosotros íbamos a jugar tenis a la cancha ahí del Morro. Ajá. Y ella tenía su bandera de Puerto Rico y el guardia le dijo, tú no puedes tener esa bandera aquí. Y por poco la arresta, pues le vino la policía y todo. Eso fue en el 1998. Sí. Ay, Virgen, vamos a la pausa para recuperarme de eso. Continuamos en Palante Boricua, Coca-Cola y Claro de Puerto Rico son los que auspician este programa. Nos visita Roy Brown, que me dejó en shock. 100 años después de la invasión, todavía usar la bandera puertorriqueña. Yo haciendo mi cuento de los 80 y él tuvo una experiencia casi de policía en el 1998. Gracias a Dios, yo creo que eso lo hemos superado. Y ya hoy la bandera puertorriqueña no es... Sí, pero hubo que pujar. Hubo que... Hubo que sacarla y caminar por las calles con ella y aguantar los gritos de la gente y todo. Y mucha gente hizo eso. ¿Cuándo regresas a Puerto Rico? ¿Y por qué regresas a Puerto Rico? Yo me fui de Puerto Rico para estar 2 años allá y me quedé 13. Regresé porque iba regresando poco a poco y porque por fin Empezaron los guisos. empezaron a pagarme para cantar y a invitarme a festivales y habían cafeteatros y entonces uno pues seguía con su compromiso de cantar en eventos patrióticos, pero además podías cantar en unos lugares donde podías cobrar y darte ¿sabes? Vivir una vida normal, porque, bueno, por eso. Entonces decidí mudarme. Yo siempre me quería mudar. No es que no me gustara estar viajando todo el tiempo, pero no quería vivir en Nueva York, yo quería vivir en Puerto Rico. Yo estoy enamorado de mi país, a mí me encanta. Me encanta. ¿Tú tenías algún nexo con Nueva York, más allá de que la ciudad es una ciudad progresista y que el tipo de Bueno, música cuando que tú yo me estabas mudé a haciendo... Nueva York, se mudaron un montón de amigos míos a la misma vez. ¿Entiendes? Entonces, que yo no llegué allí solo. Andrés Jiménez pasó por Nueva York. No sé si fue para esa Yo no misma creo época. que él vivió allá, pero mucha gente vivió allá. Sí. Entonces, mucha gente hizo su carrera allá. Y muchos se quedaron y otros regresaron, pero muchos artistas, muchos abogados, muchos estudiantes se fueron para allá. Entonces yo llegué allí y de hecho viví en una comunidad donde habían, qué sé yo, unas 5 o 6 familias. ¿Dónde vivías? En unos edificios que estaban detrás del World Trade Center. O sea, en Downtown. Que si me hubiese caído, si hubiese estado allí cuando se cayó, me hubiese caído encima. O sea, no estabas ni en el barrio, ni en Losaida, ni Sí, en... no. Después yo me mudé al Village y después sí me mudé a Upper West Side, por allá Ok, por la 106. O sea, yo viví en muchos sitios. Pero hubo progreso ahí entonces. Bueno, Upper West yo me Side, ganaba la vida por eso. cantando. No, pero que Nueva York es una ciudad cara, siempre lo ha sido. Sí, no, pero no era tan caro como ahora. No era tan caro como ahora. Era bastante vivible y entonces uno tenía amigos y te invitaban a comer y vivías una vida comunitaria puertorriqueña allá. O sea, en ese sentido, después fue cambiando y cuando cambió y muchos se fueron y regresaron y uno se quedó... Pero sé que tú te insertaste en el movimiento de música
protestas. Y, De no sé allá, si bueno, sí, yo Peter conocí, Seeger. yo fui amigo de Pete Seeger Pero si fuiste amigo y tocaste conciertos con él. sí, sí, coincidíamos y cuando venía Inti Limani, cantábamos con Inti Limani, cuando iba Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, cantábamos juntos allí De hecho, en Nueva York. hay un disco muy especial para mí de tú y Silvio. Sí, sí, Árboles, que ahí Árboles. canta también Pablo Y Milanés. está Pablo Entonces Milanés. ahí nosotros, yo me acuerdo siempre que Silvio fue a mi casa, yo le preparé un plato especial En Nueva York. en Nueva York, un plato especial que se llamaba plátanos a la tiquismiquis. Y él se acuerda de eso. ¿Y en qué consiste? Espérate, yo no sabía la parte culinaria de Roy Brown. Sí, sí, Plátanos a la a la ¿Y cómo se tiquismiquis. hace un plátano a la tiquismiquis? Pues fríe los plátanos maduros, haces carne molida, le pones habichuelas tiernas, salsa de tomate, lo cubre con queso, lo mete al horno y ahí tiquismiquis, bien ahí, bien tiquismiquis. Ok. Y ese era el plato favorito de Silvio. Bueno, él lo comió y todavía se acuerda. Él mandó un mensaje. ¿Mantienes contacto con él? Sí, nosotros, él es un tremendo amigo. Eso fue una suerte del cara. ¿Lo has visto recientemente? ¿Has ido a Cuba? Porque él no ha venido aquí hace tiempo. Él Yo no ha venido recuerdo. hace tiempo. Yo he ido a Cuba, yo estuve en Cuba hace 2 años ¿Y lo viste? y celebramos el cumpleaños de mi hija Fabiola en Madrid ahora, hace un año. ¿Y estaba Silvio? Sí, él nos quiere mucho, porque siempre que íbamos allá, como Fabi estudió, Fabio va a bailar en el concierto. ¿Ah, sí? Sí, 2 piezas. Va a bailar una que voy a cantar yo y otro que va a cantar Zoraida. Pues Fabi vivió en Cuba 3 años. Entonces, O sea, que es su padrino. él fue su padrino y su hija y su esposa pues, cuidaban a Fabi. Fabi iba allí todos los fines de semana. Háblame del concierto porque ahora me pica la curiosidad. Bueno, ¿Esto es de baile o esto es de música? no, mi hijo va a cantar también, Emil. Va a cantar conmigo un dúo, 2 guitarras, y va a cantar una canción de él y va a cantar Descarga número 51. Un clásico. Sí, y va a estar Tito Augel, que también va a cantar conmigo varias canciones. Zoraida va a estar. Una voz Entonces, espectacular. sí, No, y sí, sé que sí. Tato Santiago está Está dirigiendo, dirigiendo, sí. que Y los músicos que llevan conmigo décadas. O sea, que hemos crecido juntos. de hecho, yo me colé. ¿Dónde está mi cámara? Acá. Yo me colé en uno de los ensayos. Y si tú me lo permites, voy a compartir con la gente un pedacito de una de las canciones. Es un ensayo. Es un ensayo. O Grabado sea, con el iPhone. es un ensayo, yo colado con el iPhone. Así que vamos a escuchar, para que vayan, mire, cogiendo el gustito de la cosa. ¿Vieron? De nuevo, es un ensayo, no te enchismes conmigo. No, yo no no, pedí no, permiso. Yo me suscribí a la teoría de mi tío Rafa. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Ah, cara. Así que, ¿cuándo es el concierto? Repítemelo, por favor. Agosto 12. 12 en Sábado. Bellas Artes de Santurce. Sí. Tiquetera están los boletos. Musicalmente hablando, ¿qué debemos esperar? Bueno, música bonita. Sí, pero ¿de qué periodo? Porque Bueno, de la década del 70 hasta pues, los principios de los 80, que fue que yo compuse, pero hay canciones que hay que cantar, como Sal a Caminar, que es posterior. Esa canción ¿verdad? tuya, yo recuerdo haber oído esa canción en radio comercial. Fue una canción, Sí, una una canción muy vez, bonita. cuando Luis Acosta, no sé si te acuerdas de él, el de Cruz Azul, distribuidor de licores y de muchas cosas.
él era amigo mío y él consiguió que Sistema 102 tocara, Tu música. oye, que tocara Sal a Caminar y eso cambió mi vida, porque ahí fue eso fue de las cosas que me trajeron a mí aquí, porque él era fanático de Aires Bucaneros. Oiga, si usted no vio Aires Bucaneros, búsquelo, por favor. Entonces él era fanático de Aires Bucaneros y pues, ¿qué puedo hacer por ti, Roy? Yo le dije, pues mira, este es mi disco nuevo, y él cogió y logró que me tocaran en la radio, cosa que nunca jamás me había pasado. Y eso, todo el mundo se aprendió esa canción. Sí, es una Todo el canción mundo muy se la bonita. aprendió. O sea, que te toquen en la radio te altera la vida, ¿entiendes? Y a mí nunca me había pasado. Claro, Celia Cruz grabó en Cántigo y Peter Conde con Fania All Star, que es una canción que sale en Aires Bucaneros. Pues ellos la graban y eso se convierte en un hit universal. Pero no soy yo, ¿entiendes? Pero una canción cantada por mí, Esa es la primera. esa es la primera vez y fue en el 89. O sea, mira que mucho. Yo empecé en el 70. O sea, Oye, vamos a una pausa, pero quiero dejarte planteado para la pausa. Háblame un poco de Celia Cruz, porque el tema político en ese mundo es complicado. sí. Y muchos artistas puertorriqueños, no políticos, no políticos en el sentido de que no tienen la trayectoria tuya de contenido, pero que sí, pues sí han dicho ser independentistas o han ido a Cuba, por ejemplo, ir a Cuba ha sido un pecado que los han, o sea, Andy Montañez, por ejemplo, que todo el mundo lo quiere, Sí. y sí. tuvo unos issues tremendos allá en Miami. ¿Cómo se da esto de que Celia Cruz escoja una canción de Roy Brown? En la primera pausa. Ok. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola, y nos visita Roy Brown, que tiene concierto agosto 12, Centro de Bellas Artes. Tiquetera están los boletos y si avanza los puede comprar. Celia Cruz, ¿cómo es que termina? Bueno, fíjate, Aires Bucaneros. Nosotros vinimos a Vieques cuando las protestas empezaron fuertemente. Y entonces pues terminamos allí y nos trasladamos a Boquerón. Entonces allí estaba, da la casualidad, Jerry Masucci y su crowd, su su corillo, gente, su corillo. Y entre ellos un amigo mío, que se llama Tito Calvia, pues nos vio y le dijo él, Tito, pagó para que nosotros cantáramos en la placita como parte de un show para la gente de la Fania. Y ahí, o sea, sí, era una actividad grande de la Fania. estaban jangueando allí, Por tú eso. sabes. Y allí cantamos en Cántigo, entre otras cosas. Entonces, Y el oído comercial de él Masucci. oyó en Cántigo y entonces le pidió a Tito mi número de teléfono en Nueva York. Y cuando regresamos, yo con mi familia estoy allí, pues suena el teléfono, yo soy Jerry Masucci y vente para acá a mi oficina que me interesa grabar esta canción. Y la vamos a grabar y fui a su oficina, oye, cuando llego a la oficina estaba Ismael Rivera, logré saludarlo. Yo lo admiro, yo admiré mucho a mi Ismael Rivera. Entonces, él me dice, vamos a grabar esta canción con Fania, con la orquesta, le vamos a dar, olvídate de todo, y la va a cantar Celia Cruz y la va a cantar Peter Conde, y te quiero allí en el estudio. ¿Y estuviste? Sí, me metieron en la cabina con ella mientras ella cantaba. Yo sentado allí. Asustado, me imagino, porque... No estaba asustado, pero fue una experiencia. La ella era una viva mujer, o sea, era bien viva, bien expresiva. Y la agarró y la convirtió en un éxito. Ella con Peter Conde, hicieron un dúo del cara. Pero fíjate que ellos cogieron y hicieron el dúo como Zoraida y Roy. O
sea, que ellos sí, Sí, se copiaron el modelo. ellos escucharon Estudiaron lo que lo ustedes que habían nosotros hecho. hacíamos y la dinámica entre ellos dos es así, es así. ¿Sigue escribiendo Roy Brown? Sí, sí, claro, esa es mi vida. Escribo canciones, eso es lo que... ¿Qué tú haces, Roy Brown? Yo escribo canciones, eso es lo que hago, sí. ¿Y cómo escribe Roy Brown canciones? ¿Cuál es la musa? ¿Lo haces como...? Bueno, voy a empezar con una pregunta. ¿Es un issue de inspiración, de la musa, como diría Sabina? ¿O es un issue de disciplina, de que te sientas a trabajar porque tu trabajo es escribir? Son son diferentes épocas, ¿sabes? Son 50 años haciendo esto. Ha habido musas, por ejemplo, una canción como El Cántico, eso es una musa, eso no surge de la disciplina ni de nada, es ocurrencia, eso se te ocurre. Sal a caminar. Sal a Caminar fue producto de un encuentro con el pueblo de Australia, con los aborígenes de Australia y el walkabout. O sea, que ellos son un pueblo que antes de que llegaran los europeos, ellos eran personas que ellos no vivían en aldeas, ellos vivían caminando y se cruzaban. Y entonces, ¿Esto fue leyendo sobre Australia o tú fuiste a tener a Australia en algún momento? no, leyendo. Leyendo. ¿Cómo es que se llamaba él? Yo leí un libro específicamente que se llama Songlines, las líneas del canto, porque ellos no dejaron, los aborígenes no tenían escritura, pero tenían una cultura muy rica y un arte. Ellos caminaban, cada tribu tenía un camino que sus antepasados habían caminado. Y ellos mantenían esa caminata, la mantenían viva como eso es nuestra historia. Se quedaban en los mismos lugares y habían muchos australianos, ¿sabes? No es que ya habían allí como dicen de Puerto Rico, aquí llegamos y habían 20 taínos, no hombre, no, esto estaba lleno de gente. Estaba lleno de gente y allí eso estaba lleno de gente, una cultura antiquísima. Llevaban 150.000 años. ¿Cómo llegaste a estudiar a los australianos? ¿Alguien te regaló el libro? O? Yo lo compré porque me dio curiosidad. Curiosidad. Muchas cosas que yo hago es por curiosidad. Yo, por ejemplo, una de las canciones que saqué ahora que se llama Zan, que es una palabra rusa tomada del persa, significa alma, y es una canción basada en un autor ruso que se llamaba Sergei Platonov, que escribió un libro que se llama Zan, que es sobre una aventura que él tiene en Uzbekistán. Y entonces ese acercamiento, esa cultura que yo desconocía, una cultura llena de poetas, de filósofos, de matemáticos, yo dije, contra mí no sabía esto, ciudades bellas, arquitectura que te deja con la boca abierta. Pues entonces yo hice una canción sobre esa experiencia, que no fue que yo cogí el libro y lo calqué, sino que yo me senté un día en el sillón de mi balcón a dormitar y mientras dormía escribí la canción. ¿Serio? ¿Sí? ¿Ese es el balcón del fin del mundo? Ese se llama, sí, en el balcón del fin del mundo. Sí. Hay un disco que se llama Balcón del fin del mundo. Sí. Mira, y tú tienes unas canciones inspiradas o relacionadas al mundo indígena norteamericano. Ah, claro. Es Seattle. Seattle es una de las canciones favoritas de mucha gente. Pero sí. Me está extraña porque siempre quise preguntarte, aprovecho que estás aquí, ¿de dónde salió Seattle en el imaginario de un boricua neoyorquino, si quieres? Pero
lograste algo muy especial, que es que uno, no siendo de esa cultura, entiende y se relaciona y como que es parte de uno. Pues te hago la anécdota o te digo por qué hice la canción. O sea, Las dos. mira, un día voy a visitar a mi papá y mi papá saca un magazine de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos donde aparece una persona escribiendo sobre Seattle. Sobre Seattle, no la capital, sino Seattle el indio. Seattle, el jefe indígena que vivían en esa área. Esa área era Washington. esa área era de ellos y el gobierno de Washington se lo expropió. Correcto. Entonces, mi papá, militar, americano, qué sé yo, me dice, oye, ¿por qué tú no escribes una canción sobre esto? ¿Ok? Mi papá me dice a mí, ¿por qué tú no escribes una canción? Y es un artículo, no es un poema ni nada. ¿Tú me puedes creer eso? Que él y me lo sugirió mi papá. Siempre Y yo cogí, me llevé el artículo y lo leí y hice una historia sobre el jefe Seattle. Y se lo debo a mi papá. ¿Tu relación con tu papá siempre fue buena? No, No. no. ¿Hubo problemas? Sí, porque yo era... Lo más anti... Sí, yo me acuerdo una vez que yo fui a una protesta enfrente de cuando las playas para el pueblo. ¿Te acuerdas de aquello? Pues yo estaba en una protesta enfrente en la entrada del Caribe Hilton, que era una playa del pueblo, y el Caribe Hilton se la apropió. Y yo estaba en la protesta, y mi papá, que era miembro del Caribe Hilton y trabajaba en publicidad y todo eso, se acercó y estábamos cantando Fuego, Fuego, los Yankees quieren fuego, y mi papá se paró enfrente de la protesta y dijo, ¡ay, my Yankee! ¡Ay, my Yankee! Tengo que decirte que conocí a tu papá una vez. Sí, ay, qué bueno. En un concierto en Bellas Artes. Sabe Dios y como este que viene en octubre 12 ahora. Y yo estaba sentado en una silla, obviamente, no me iba a sentar en el piso, pero pues sentado allí esperando que empezara el concierto. Y tengo a este señor al lado que no sé quién es, pero yo tiendo a hablar mucho. Y me pongo a hablar porque como que no lo ubicaba en el crowd. En el crowd. O sea, este no está como que en el corillo. Y entonces resulta que yo le manifiesto que yo soy fanático, que yo soy todo admirador de este tipo que viene a cantar ahora, que es lo más grande que hay en el mundo. Y me dice, sí, y yo digo, yo tratando de averiguar, y me dice, no, es mi hijo. Anda. Así que tú ves, no creo que él se vaya a acordar. Él fue a algunos de mis conciertos, pero cuando yo cantaba Monón, ahí se levantaba y se iba. Bueno, que se está fuerte porque hizo Yankee. Sí, llama Yankee. Gracias, Roy. Gracias por compartir gracias con nosotros aquí en Palante Boricua. Me alegro mucho que me hayas invitado a esto. Que se repita. Porque pues esto me gusta más. Tenemos que hacer un show de vinilo. Eso es lo que falta por hacer. Recuerden, agosto 12, Bellas Artes de Santurce, tiquetera.com. Roy Brown.